Life isn't always fair, but all of us want to be treated with fairness. It seems we were born that way. Before we can read or write, we know what fair feels like. Sabemos lo que es la justicia. Nadie nos enseña a decir, esto no es justo. La primera lección que aprendemos en la casa y en el colegio es cómo ser justos con los demás. Cada uno tiene su turno. Hay que compartir. Parece tan sencillo hasta que lo intentamos. Porque aunque queremos la justicia para todos, no siempre estamos de acuerdo de cómo definir la justicia, ni lo que significa en la vida real. En su estado más básico, la justicia significa tratar a los demás tal y como uno quiere ser tratado. Y asumimos que todos piensan igual. Hay que seguir las reglas, aunque no ganemos el juego, porque las reglas del juego se aplican a todos por igual. Aunque la vida no es justa, las reglas sí tienen que ser justas. Aquí en los Estados Unidos, nuestras leyes están fundadas en la justicia, pero no se encuentra la palabra justo en la Constitución ni en las enmiendas. Y con razón. Los fundadores sabían mucho. Sabían que sería imposible definir la justicia en cada situación. Por eso crearon una rama del gobierno dedicada a la justicia. Esta tercera rama, con el mismo poder de las otras, se llama el Poder Judicial. Su responsabilidad es decidir lo que es justo. Esta rama del gobierno está compuesta de las cortes y de los jueces de nuestro país. Jueces que no representan un partido político en particular. Jueces que no basan sus decisiones en sus opiniones personales. No, los jueces aplican las leyes sin excepciones y lo hacen sin miedo, sin lástima y sin prejuicio. Sin la influencia de intereses especiales. Sin emociones que provoquen debates divisivos. Los jueces no hacen excepciones, no cambian las leyes bajo presión. Los jueces representan una sola cosa: la justicia. No es una tarea glamorosa. No se asiste a un juego para ver al árbitro. Pero sin el árbitro, el partido no puede ser justo. Para los jueces, esto significa hacer decisiones justas, aunque sean difíciles, sin ser influidos por el público. Porque la justicia no se basa en un concurso de popularidad y no depende de los sondeos políticos. En toda la historia, nosotros, los americanos, hemos dependido de que las cortes cumplan con la justicia. Hoy en día, los americanos siguen creyendo en las cortes, porque confían que los jueces serán justos. Y saben que aquí en los Estados Unidos la ley se aplica igualmente a todos, que todos somos iguales bajo la ley. Esto está garantizado por jueces imparciales. En nuestro país, la corte es el gran árbitro. En nuestras cortes, todos somos iguales. No soy idealista para creer en la integridad de nuestras cortes. Esto no es solo una idea. Al contrario, esto es una realidad muy viva y concreta. Estas palabras escritas por Harper Lee en su famosa novela Matar un ruiseñor son ciertas. I have seen that reality. I have worked alongside judges and justices dedicated to defending the integrity of our courts. Even-handed judges committed to doing justice for all. Impartial judges who stand outside of politics and partisanship, free from the influence of special interests or particular groups and causes. Because when a judge does what is right according to the law, when a judge decides each case strictly on the merits, when a judge gives every case and every person the same treatment, our courts are what they have always been and must always be: fair and free. Las cortes americanas son justas. Manténlas así, con tu voto informado. Buenas tardes. Acabamos de presenciar y ver un video que está hecho muy especialmente para este programa, y quisiera decir que una vez más estamos tratando de hacer cosas que no se hacen en otros programas. Este video que acabamos de ver está preparado por la Asociación Nacional de Mujeres Jueces. Ese es un grupo muy especial de las personas mejor capacitadas para ser parte de nuestro sistema legal. Hoy tenemos con nosotros a una persona que
muy amiga y muy querida por nosotros, pero ha cambiado un poquitico el estatus porque ahora tenemos un juez aquí con nosotros y creo que la mejor manera de introducirla a usted, señora juez, bienvenida de nuevo, juez Ivonne Cuesta. Muchísimas gracias, doctor Fernández. Para mí siempre es un placer estar con usted y con sus televidentes en este programa. Y aunque ahora yo sea juez, siempre sigo siendo una persona muy leal a esta comunidad. Yo creo que sí. Y aunque no me gusta decir lo que voy a decir ahora, aquí se hizo una vez un poll informal de quién era el mejor anfitrión para este programa. Y yo quiero que usted sepa que de los 7 votantes fue una decisión unánime, que era usted, señora juez, como la un jurado, mejor anfitriona de este programa. Así que bienvenida otra vez aquí. Muchísimas gracias. Y he aprendido mucho de usted. Ay, doctora, usted es muy amable. Doctora, este grupo que usted pertenece ahora, que está encabezado por la ex juez de la Corte Suprema, es un grupo muy importante en este país y ustedes han tomado como iniciativa el ayudar a los votantes. Que ahora en el futuro, bueno, siempre tenemos elecciones y siempre es importante saber. Díganos a nosotros en las palabras que nosotros podamos entender qué es este proyecto. Bueno, doctor Fernández, como usted sabe, los jueces no podemos hablar de muchas cosas. Y no pueden tener opiniones porque tienen que mantener la imparcialidad. Yo creo que usted no puede decir que le gustan los Dolphins, por ejemplo, o el Miami Heat, así que no lo vamos a decir aquí. Mantengo el derecho a quedarme en silencio, pero esto sí es un programa que a mí me interesó porque de esto sí podemos hablar y esto es el educar al pueblo, el educar a nuestros votantes sobre cuál es el rol o el papel de la judicatura. Este programa, este proyecto es un gran esfuerzo por esta asociación de mujeres juezas y está hecho para el pueblo, para que el pueblo empiece a educarse de cómo se va a escoger a un juez. Cuando los votantes van a las urnas, ¿qué es lo que tienen que ellos tener en mente para poder elegir a un juez? Sí, es muy importante porque como no se puede saber mucho de los jueces, no se puede saber qué predisposición puedan tener a cualquier tema, yo creo que es el tipo de cosas que en una democracia es muy importante, porque la queja más grande que hay, o una de las quejas más grandes que hay en una democracia, es la poca participación del público. Y entonces nosotros que estamos al otro lado, siempre oímos las quejas de que, ay, ¿por qué esta otra persona y esta otra persona no? Y yo quisiera destacar que usted ganó su elección muy cómodamente la primera vez que usted se eligió y en cubano usted tuvo que chancletear bastante por un condado que es bastante grande. Entonces, explíquenos cuál es la idea de que el público sepa más. Es para que los conozcamos mejor a ustedes, conozcamos el rol o la función de ustedes. Sí, correcto. Y has ido al punto, como siempre. Este condado de Miami-Dade County es tan grande como otros estados. Sí. Como dijiste, muy bien dicho, hay que zapateárselas muy grande, hay que recorrer todos esos lugarcitos de este condado. Cuando yo estaba haciendo mi elección, cuando yo estaba postulándome, muchas personas venían y me decían, ¿de qué partido político tú eres? Correcto. ¿Y eso no lo puedes contestar? No, no lo puedo contestar. ¿Por qué? Y esto es algo que vamos al grano ahora. Por eso es que me interesa tanto este proyecto. Porque es importante que las personas sepan que a un juez se le limita mucho en de lo que puede hablar, de lo que puede conversar. Y es irónico porque aunque ustedes tienen que ser más santos que la mujer del César, el no decir de qué partido uno vota o el no decir que yo prefiero tal cosa en vez de otra, siempre se puede interpretar mal porque la persona piensa, mira, qué fría es la respuesta. Y sin embargo, nosotros que conocemos a los jueces, porque eran abogados antes de ser jueces, sabemos todas esas cosas. Juez, ¿usted cree, juez Cuesta, que es una buena idea el que el juez no opine porque así se mantiene la integridad de nuestro sistema? Yo creo que bajo este sistema es
es sabio, sí. Es algo sabio que nosotros no opinemos. Por ejemplo, hay muchas leyes controversiales. Sí, por ejemplo, la pena de muerte, inmigración. La marihuana que va ahora Correcto, a la... se supone que se vaya a normalizar. decidir, correcto. Y nada de eso nosotros podemos comunicarlos. Como usted estaba diciendo, hay veces que las personas dicen, ay, qué fría es, Sí. o qué está tratando de ocultarme. Sí, y esa es peor todavía, ¿eh? Correcto. Y no es eso. Yo quiero que entiendan que es que nosotros tenemos que seguir las leyes muy estrictamente, porque si el juez no va a seguir las leyes, entonces, ¿cómo podemos estar ahí y en la banca y decir, usted hizo algo mal? ¿Cómo podemos decidir? Usted sabe, señora juez, que este es un comentario mío, pero uno de los problemas que tiene este gran país nuestro, y por cierto, yo soy partidario de eso, es que la protección que tenemos para opinar, que nos da la primera enmienda, no es así en otros países. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que en un tribunal yo puedo acusar a un abogado que él es un animal. Oiga, esa acusación en muchos otros países puede ser un acto de difamación por el cual yo sería responsable. ¿Tú sabes de qué me acabas de acordar? Del famoso juicio del Pussy Riot. Que es un grupo. Que es un grupo musical en rockero, Rusia, voy a decir yo. rockero de Sí. punk, que muchas personas dijeron lo que hicieron estaba De mal gusto. de mal gusto. Pero bueno, hay muchas personas que dicen o que dudan que la sentencia estuvo apropiada, fue apropiada con lo que hicieron. Y eso es algo que vemos la diferencia entre este país y otros países. Y juez Cuesta, lo interesante es que, fíjese, aquí en este país podemos quejarnos y podemos decir, esa condena no fue justa. Y entonces lo malo que tiene eso es que como todo, yo digo vulgarmente que en este país todos tenemos ombligo y opinión. Exacto. Y entonces lo triste es que la decisión de una juez es algo que nosotros queremos saber, bueno, pero ¿por qué favoreció? Yo quiero saber qué ella pensaba antes, no necesariamente porque uno esté comprando o escogiendo dónde va a ir con el tribunal, pero es que la primera enmienda nos tiene tan mal criados que no nos damos cuenta que ustedes tienen barreras para mantener la integridad del sistema. Y por cierto, a veces pensamos en el juez Ito y en el caso de O.J. Simpson, que ahí parecía que él estaba, la palabra no es asustado, pero mesmerizado con lo que estaba pasando, y no pensamos en jueces como Sam Ervin, que el juez de Watergate, un magnífico juez, que sabemos después quizás que sus simpatías estarían en un lado o el otro, pero cuando él estaba en ese tribunal era ciego. Correcto. Entonces uno de los comentarios que le hacemos a las personas es que nosotros le tenemos tanto respeto a la institución legal y en particular a los jueces que funcionan en esa institución, que yo creo que si no fuese así, que usted no puede opinar, señora juez, se le perdería un poquitico el respeto a la institución. Correcto, y las personas que van a la corte, los litigantes, ya tuvieran una idea de cómo el juez va a fallar. Y como tú dijiste, la justicia es ciega y los jueces tenemos que también taparnos los ojos, no podemos estar influenciados por ningún problema político, no podemos estar influenciados por nuestros criterios personales. Es como cuando por ejemplo, cuando un médico va a hacer una operación, ese médico no está viendo qué clase de paciente tiene, va a hacer su trabajo. Y más o menos es algo que yo pudiera decir que se asimila. Bueno, hablando de eso un poquitico, usted lleva ya, es un poquito más de un año, ¿no? Correcto. Y usted está haciendo un averaje de por lo menos un juicio de jurado a la semana, voy a decir cada 2 semanas, pero usted tiene calendario a las 9. Sí. ¿En qué corte está usted ahora? Estoy en la corte de Hialeah. En la Corte del Pueblo. En la Corte del Pueblo, exactamente. Usted sabe que, hablando como abogado, a mucha gente le gusta esa corte en particular, porque no es la corte típica que vemos en otros lugares. Y entonces es muy interesante ver la dinámica de las personas, de los abogados. Pero hablando de los jueces, ¿qué es un calendario típico para usted? Un calendario típico para mí comienza a las 9:15 de la mañana.
y puedo tener en ese calendario de 60 a 75 casos. 60 a 75. Correcto. 5 días a la semana. Estamos hablando de 325 casos por lo menos en el calendario de las 9. Es imposible, señora juez, llevar todo eso a juicio, ¿no? Correcto, es imposible. La mayoría de los casos las personas aceptan una oferta del Estado. Muchas personas que van a juicio también van porque en realidad ellos están manteniendo su derecho de ir a juicio y piensan que son inocentes, y eso es algo que a mí me da mucha alegría cuando una persona, especialmente que vienen sin abogado, sí, me dice, pero señora jueza o su señoría, yo soy inocente, y me da una gran alegría que esa persona pueda ejercer y pueda pararse delante de una corte, de un tribunal y decir, yo estoy demandando un juicio, yo estoy exigiendo un juicio. Pero ahora yo voy a abogar, y usted era entrenadora de abogados, y usted de pronto tiene que quedarse callada y no puede meterse, aunque ustedes tienen cierta discreción en la corte de condado. ¿Quiénes son mejores abogados? ¿Las personas que están sin abogado? En la corte suya, por supuesto, o las personas que van como abogados. ¿Qué opina usted? Perdón, ¿qué ha visto usted? Bueno, yo siempre he sido partidaria de que toda persona que vaya a un tribunal, que vaya con un abogado. Sí, porque las reglas de juego cambian. Y uno piensa que es abogado por los 3 programas que vio por televisión. Correcto. O porque en la casa le dicen, tú discutes muy bien, tú puedes ser abogado. O tú debiste de haber sido abogado, ir a la escuela de derecho. Y esa no es la realidad que vemos nosotros en los tribunales. No, porque como usted sabe, los abogados pasan por una escuela bien exigente. Nosotros conocemos las leyes, vamos a la escuela de abogados. Hay tantos abogados jóvenes que se gradúan con $100,000 en deuda. Correcto. Por algún motivo, porque están educados en la ley. Y yo siempre trato de decirle esto a estas personas que vienen delante de mí. El que usted no sea abogado no quiere decir que no tenga que observar las leyes y el código de evidencia, porque no es justo que yo deje que usted viole esas leyes o viole ese código de evidencia. Porque también tengo que asegurarme que la fiscalía tiene que hacer un trabajo y que todo esté justo, que sea justo, equilibrado. Juez Cuesta, voy a abusar de la confianza que yo tengo con usted y le pido disculpas. Pero para mí, lo que es la Corte del Pueblo es el programa La Tremenda Corte, que me honra decir que yo representé a un hijo del secretario. Y quiero que sepa que en Cuba desaparecieron todas las fotos y me hicieron ese regalo. Pero en La Tremenda Corte, que usted es muy chiquitica para haberse acordado, pero creo que la ponen. Pero la escucho por la radio, sí. Pasan muchas cosas que a veces pasan en la corte suya. Por supuesto, por supuesto. O sea, no hay un tres patines, pero ¿qué pasa? Cuéntenos. Bueno, pero hay ciertas personalidades que uno tiene que reírse, porque después de todo somos humanos. Correcto. Hay personas que llegan ahí y que son, la verdad, que son simpatiquísimos. Y déjame decirle, eso trabaja, eso los ayuda a ellos mismos. Que sí, porque presentan su caso. La honestidad que estas personas traen, hay veces que ellos se sienten que son inocentes, y la verdad que cuando ellos empiezan a explicar lo que pasó, ese gran estándar, ¿no? La obligación que tiene ese Estado de probar el caso más de allá de cualquier duda razonable, esa persona completamente lo elimina. La Corte de Hialeah es muy especial porque hay muchas personas que vienen, la mayoría de las personas son inmigrantes, no hablan el idioma. Yo le digo a la intérprete que tengo allá... La doctora que por orden de ley la tenemos gracias a este gran país. En otros países no es así. No es así. En otros países uno tiene que traer su propio intérprete. Y aquí eso está cubierto y lo paga el Estado, que ella trabaja y habla tanto como yo. La pobre, que cuando ella sale de ahí necesita agua para... Si me permite hacerle un paréntesis, una vez yo creo que era antes que usted naciese, en los años 80,
hicimos un juicio en Nueva York y el testigo o el acusado, que era el que yo representaba, hablaba de una manera muy emocionada. Y lo que nos llamó la atención a nosotros es que el intérprete, al traducir, hablaba emocionado así. Entonces el cliente en un momento dijo, necesito agua. Y cuando traduce, dice la intérprete, y yo necesito agua también. Esas cosas pasan, ¿eh? Correcto que sí, pasan. Vienen todos los familiares. Sí. Y bueno, es un momento importante en la vida. Correcto. Y ellos quieren que yo los escuche. Ellos quieren que yo le dé, aunque sea 3 minutos, para que yo pueda escuchar lo que ellos han estado pasando. Y yo creo que hay un valor muy importante para la sociedad, que las personas puedan sentirse que fueron escuchadas. Una de las quejas que a nosotros los abogados, y la incluyo a usted también ahí, es que nos hacen los clientes que no me quisieron escuchar. Correcto. Y nosotros sabemos un poquito más. La única cosa es que cuando uno tiene un calendario y hay 60 casos, a veces uno le pide que se apuren más. La veo muy contenta. Y usted, si pudiese pensar, ¿hizo la decisión correcta en ser juez? De verdad que sí. Sin duda cualquiera. Más allá de cualquier duda razonable. Yo que la conozco a usted, la veo más contenta ahora y usted tenía la pasión como abogada. Bien, ese horario que empieza a las 9, ¿a qué hora se acaba? Depende. Hay días que cuando mi calendario incluye casos de violencia doméstica, órdenes de alejamiento, puedo estar ahí hasta las 7 de la noche, la verdad. Porque es uno de los temas, uno de los casos que se ven más en Hialeah. Hablando de eso un poquitico, esos son casos que agotan mucho, no solo a las personas y a los abogados, pero imagino que más todavía a los jueces. ¿Esos son 5 días a la semana que usted tiene que estar escuchando? No, para mí es un día solamente a la semana, pero el calendario es bastante largo. Y como usted puede imaginarse, cuando hay problemas sentimentales entre dos personas, cuando hay un historial largo entre esas dos personas, entre la familia, uno tiene que tener mucha paciencia. Y hay veces pensar mucho y deliberar mucho, ¿quién me está diciendo la verdad? ¿A quién le creo? Porque hay veces que las pruebas no están ahí, no son tan... Hablando con la profesora, pero usted sabe que si está que a quién de los dos le creo, entonces existe esa duda razonable. Y bajo nuestro sistema, no bajo el sistema de la juez Cuesta, sino bajo nuestro sistema en ese momento, que es la preponderancia, ¿no? Correcto. Que debe esto explicar, no es necesariamente que sea así, puede ser 51 a 49. Correcto, porque estos casos de violencia doméstica de los que estamos hablando son casos civiles, al opuesto de casos penales. Estos casos civiles son cuando estas personas vienen a la corte porque ya no pueden más. Es verdad. La verdad, ya la mayoría de los casos ya no pueden más, ya la violencia, la agresión va escalando. Hay niños de por medio que también tenemos que pensar en eso. Pero cuando esa persona que viene a la corte no produce un caso, no produce pruebas, se le presume no ha aprobado su caso. No ha aprobado su caso. Señora juez, es importante destacar que, y esto lo han dicho otras jueces como usted aquí, que el estatus inmigratorio en esos casos no importa. Usted no va a llamar a inmigración para que las personas que son víctimas sepan que pueden acudir a los tribunales que se les va a proteger. Correcto. Aquí cualquier persona que se sienta víctima de violencia doméstica puede ir a cualquier corte del condado y poner una petición. Esa petición inmediatamente, dentro de 30 minutos, va delante de un juez. Ese juez va a revisar esa petición y depende de lo que el juez lea y depende de la ley, le va a otorgar una orden de alejamiento por 15 días. Para que uno vaya al tribunal. Para que después uno vaya al tribunal para una audiencia final. Y entonces en esa audiencia final o se prueba el caso o no se prueba el caso. No, y quería también añadir, juez Cuesta, que aún en los momentos cuando no necesariamente se da la orden, muchos jueces citan a las personas al tribunal y ahí ustedes usan su discreción jurídica
Correcto. Por eso a mí me gusta venir aquí, porque es tan importante lo que tú has dicho. Hay veces que yo leo peticiones y no hay suficiente argumento legal, ¿no? Correcto, pero yo digo, a esta persona necesita que le alemos las orejas. Y entonces, por ejemplo, pueden ser dos personas que han estado en una relación que se llama un dating violence. Sí, porque la ley tiene una parte específica para eso. Correcto. Personas, por ejemplo, llevan 5 o 6 meses y ya hay problemas de violencia doméstica. Yo digo, bueno, no hay suficiente prueba aquí, pero le quiero alar las orejas. Quiero saber, indagar más. ¿Qué es lo que está pasando? Quizás esta persona no en ese momento estuvo muy nerviosa o se olvidó de decirme algo que para mí va a ser una diferencia. Es interesante, señora juez, yo que la conozco a usted por mucho tiempo, ver cómo la palabra no es madurez, pero cuando usted era abogada, usted era una fiera. Y ahora la veo como juez con una tranquilidad tan grande. ¿Usted se nota que usted ha cambiado? Sí, el trabajo, yo tengo que cambiar, yo tuve que cambiar, porque las personas, los litigantes que vienen a mí, tienen que saber que en la corte hay equilibrio, que hay balance, que hay imparcialidad, y sobre todas las cosas que yo estoy ahí para escucharlos a ellos. Usted sabe que como siempre me ocurre con usted, no hay suficiente tiempo para toda la entrevista. Y quiero darle las gracias a Al, a Kerry, a Mike, a Susan, a John, a Marcos y a Alexis por su ayuda en presentar este programa y a mi hija Ana. Pero nos quedan 2 minutos y yo quisiera que usted comparta con nosotros un poquitico de lo que se puede decir que es la vida de un juez. Pues la vida de un juez es algo muy estricto. Tenemos que tener siempre mucha vigilancia, siempre cuidando la reputación, la integridad de nosotros. La institución. La institución. Yo siempre digo que lo que yo haga, mi comportamiento refleja de una manera o negativa o positiva, pero va a reflejar lo que es la judicatura. John Adams, el presidente John Adams, el segundo presidente de los Estados Unidos, para mí uno de los mejores, un hombre de suma integridad, dijo... Tremendo abogado, pero bueno. Tremendo abogado, dijo, la reputación siempre está... yo siempre pienso en cuál es mi reputación. Es un pensamiento constante que yo tengo. Pues es muy importante, porque si nosotros tenemos una reputación mala en el sistema legal, siempre va a haber poca justicia. Me están haciendo señas que tengo que despedirme, así que tenga usted la última palabra en 5 segundos. Muchísimas gracias por estar aquí, por invitarme y por favor, instrúyanse y edúquese en cómo elegir a un juez. Muchas gracias, señora juez, y hasta la semana que viene, que tengan una buena semana.